Muy buenos días. El Senado de Estados Unidos aprueba y devuelve al Congreso el ingente plan de estímulos de 1,9 billones de dólares, ansiado para impulsar la recuperación, pero temido a partes iguales por si se pasa de frenada con la inflación y provoca una retirada forzosa de los bancos centrales. El dólar continúa en máximos de 3 semanas y las ventas en los bonos persisten en modo risk-off por parte de los inversores. El petróleo además supera los $70 tras un ataque houthi a uno de los principales puertos petroleros de Arabia Saudí, alimentando el miedo a su vez a una posible hiperinflación. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la primera sesión de la semana, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Y de momento seguimos viendo fuertes ventas en el sector tecnológico a nivel global, lo que recuerda a los inversores que persiste esa rotación de activos hacia sectores más defensivos o, como decíamos, lo que es lo mismo, risk-off o aversión al riesgo ante los recientes temores a que se produzca un sobrecalentamiento de la economía en la recuperación de la pandemia y que provoque a su vez esos efectos no deseados, forzando a los bancos centrales a retirar antes de tiempo sus estímulos monetarios. Precisamente el mercado aguarda ya, impaciente, a la vuelta entrada en escena de los organismos a nivel global en sus segundas reuniones del año, esta semana con el Banco Central Europeo el jueves, que llega con las expectativas de inflación disparadas en máximos desde principios de 2019, y la próxima semana con la Reserva Federal, que llega con las suyas en máximos de más de una década. Sin duda, presión máxima sobre unos bancos centrales cuyos estímulos han mantenido con vida, sin duda, a la economía y a los mercados desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020. Además, el reciente rally de los rendimientos de los bonos sin duda al final está anticipando esa fuerte subida de expectativas de inflación y también de tipos de interés. Eso sí, los diferentes organismos a nivel global siguen tratando de esforzarse por mantener ese tono dovish y de tratar de calmar las aguas en medio de estas inquietudes. Hemos visto hoy durante la sesión asiática como el número 2 del Banco de Japón, Amamiya, el vicegobernador de Haruko Kuroda, ha dicho que está bastante claro que los tipos de interés estarán en los niveles actuales o en niveles más bajos durante un largo periodo de tiempo, hasta que se consiga llevar a la inflación hacia el objetivo. Dice además que el Banco de Japón está listo para recortar incluso los tipos de interés más todavía en caso de que sea necesario. También hemos tenido mensajes por parte de un oficial del PBOC, del Banco Popular de China, después de que ese objetivo que ha fijado el gobierno conservador de crecimiento de PIB para todo el año en el 6% haya hecho saltar también las alarmas ante un posible endurecimiento de la política monetaria. Dice que el hecho de poner el foco en objetivos anuales de PIB sin duda les da más flexibilidad a la política monetaria para tratar de adaptarse a las circunstancias. Mensaje también algo ambiguo por parte del Banco Popular de China. Y en medio de esa incertidumbre, por fin parece estar a punto de ver la luz el tan esperado nuevo paquete de ayudas a la economía en Estados Unidos de 1,9 billones de dólares con el que llegó Joe Biden a la Casa Blanca y que tras su aprobación el fin de semana en el Senado pasará ahora al Congreso, que lo aprobará y pondrá encima de la mesa del propio Biden para que estampe su firma definitiva. Ayudas necesarias para devolver al empleo a los niveles prepandemia, según ha defendido hoy la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Avanza que quizás el año próximo se pueda volver al pleno empleo, pero ayudas también que generan inquietud y nerviosismo por si impulsan la recuperación en exceso y generan la hiperinflación tan temida por los bancos centrales. La propia Yellen ha tratado de sumarse a los oficiales de la Fed, que han tratado de calmar las aguas recientemente, defendiendo que de momento los precios no son preocupantes, pero ya vimos el pasado jueves como el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, admitía en un acto organizado por Wall Street Journal que la inflación podría dispararse temporalmente, decía eso sí, lo que generó un miedo desmedido del que todavía los mercados tratan de recomponerse. Un miedo a un sobrecalentamiento que alimentó el pasado viernes un dato de empleo en Estados Unidos mucho más robusto, recuerden, de lo anticipado, pulverizando previsiones con 379.000 nuevas nóminas frente a las 182.000 esperadas y la tasa de paro bajando una décima hasta el 6,2%. Y en medio de ese temor a un sobrecalentamiento de la inflación y de la economía se cuela también un petróleo que hoy está de nuevo disparado. Ya vimos cómo subió con mucha fuerza después de ese acuerdo en la OPEP+
y aliados para extender los recortes de la producción al menos hasta el mes de abril. Hoy el petróleo de tipo Brent, el de referencia en Europa, está superando los $70 por barril ya, después de pues esas tensiones geopolíticas que se están incrementando en Oriente Medio, después de que un ataque de los rebeldes hutíes bajo el soporte de Irán, pues haya atacado uno de los principales puertos petroleros de Arabia Saudí, lo que ha provocado fuertes subidas para el petróleo durante la sesión asiática, como decíamos, con el Brent, que está incluso por encima de los $70 por barril, alimentando también al mismo tiempo ese miedo a la inflación. 1,9% arriba, $70,73 en estos momentos, 1,7 sube el crudo americano en los $67,15. Además, hemos visto cómo Arabia Saudí ha subido los precios de venta de su petróleo a Asia y a Estados Unidos después de ese acuerdo de la pasada semana de extensión de recortes por parte de la OPEP y aliados. Y en el lado del virus, hoy con noticias, en este caso negativas, que nos han llegado desde Austria. Han suspendido las autoridades sanitarias la aplicación de la vacuna de AstraZeneca después de un fallecimiento y de una enfermedad severa que se ha producido en 2 reacciones adversas por parte de 2 personas que habían recibido la dosis de la vacuna. Se está investigando. Mientras tanto, las autoridades sanitarias han decidido suspender la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Sigue, eso sí, la confianza de fondo puesta en las vacunas, lógicamente, que se van poco a poco acelerando, y en ese plano pues nos han llegado mensajes por parte del comisario europeo bretón diciendo que están duplicando ya los niveles de producción mensual. Dice que van a llegar ya a entre 90 y 100 millones de vacunas producidas al mes para finales de marzo, y también ha adelantado que probablemente esta misma semana podría ser ya aprobada la vacuna de Johnson & Johnson por parte del regulador europeo del medicamento. En este contexto han imperado las ventas en la sesión asiática después de un comienzo brillante de semana, pero poco a poco hemos ido viendo esa rotación hacia activos más defensivos, con caídas para el sector tecnológico, con subidas de nuevo para los rendimientos de los bonos y con el dólar index en máximos de 3 semanas. El Nikkei ha cerrado con pérdidas del 0,42%, el Topix Index del 0,14%, el Kospi surcoreano se ha dejado un 0,9%, la bolsa de Australia a contracorriente hoy ha conseguido avanzar un 0,4%, y a esta hora vemos pérdidas de 1,5 punto porcentual para el Hansen de Hong Kong, de un 2,21 para el Shanghai Composite y de un 3,4 para el CSI 300. Como decíamos, con un dólar index que de momento se está moviendo en máximos de las últimas 3 semanas, con subidas del 0,13% en las 92,07 unidades. Se mueve la moneda norteamericana. En cuanto a los futuros europeos, de momento, eso sí, con un ojo puesto en lo que ha pasado en la sesión asiática y lo que está pasando en los futuros norteamericanos, que estamos viendo pues con fuertes caídas para el Nasdaq. De momento los futuros europeos sostienen rebotes de entre 7 décimas y 1 punto porcentual para los principales indicadores del viejo continente de cara a la apertura. Una jornada en la que esperamos cifras de producción industrial en España, confianza del inversor Sentix en la zona euro y subastas de deuda, tanto en Francia como en Alemania. A nivel corporativo, 3 apuntes. Endesa, a través de su filial de renovables en el Green Power, ha adquirido una cartera de proyectos fotovoltaicos de 519 megavatios a Arena Power, una transacción que está valorada en 350 millones de euros. El pago que ha hecho Endesa por esa cartera de proyectos fotovoltaicos, según avanza el diario Expansión. También este mismo medio avanza que Banco Santander está ahorrando 2.000 millones de euros en el pago de pensiones a sus jubilados, después de llegar a un acuerdo con 15.613 de sus ex empleados que habrían aceptado cambiar su renta vitalicia por un pago único o fraccionado en 5 años, lo que reduce el coste en un 26%. Y en Europa, 2 apuntes. Por un lado, para Volkswagen, JP Morgan ha subido el precio objetivo hasta 215 euros por acción, desde los 183 anteriores. Y por otro lado, pendientes también de Dassault Systems, después de que uno de sus altos ejecutivos y el hijo del fundador del grupo, el multimillonario francés Olivier Dassault, haya fallecido este fin de semana en un trágico accidente de helicóptero, según está avanzando la agencia Reuters. Y una noticia en el plano de gestión económica que nos llega desde España de última hora. Dice el diario El Confidencial que el gobierno de Pedro Sánchez está considerando extender los préstamos respaldados por el Estado para ayudar a las empresas más afectadas por la pandemia del coronavirus. Y al otro lado del Atlántico, como decíamos, futuros que vienen de momento con tono mixto en esa rotación de activos que hemos visto durante el tramo final de la sesión asiática. Fuertes caídas para el Nasdaq, para los futuros de ya más de 1 punto porcentual, caídas de 3 décimas para los futuros del S&P 500
rendimientos de momento planos vienen los futuros del Dow Jones de Industriales. Una jornada con poquitas referencias para comenzar la semana. El índice de tendencias del empleo de Conference Board, inventarios y ventas mayoristas y también subasta por parte del Tesoro. Feliz sesión.